Primero, muchas gracias a todos por venir. Sabemos que no es fácil a las 6 de la tarde llegar hasta acá con las demoras que hubo en el subte también. Y de verdad estamos muy agradecidas porque hayan podido venir. También queremos agradecer obviamente a los presentadores, a Martín, a Javier y a Ernesto, que además son autores de capítulos del libro, así que muchas gracias a los tres también por aceptar la invitación a venir a decir algunas palabras. Queremos también pedirles disculpas y hacer un mea culpa porque armamos un poco la presentación cuando nos enteremos que se acababa de publicar el libro, que yo iba a estar acá en Buenos Aires también, entonces evidentemente los autores, los presentadores tal vez no tuvieron tiempo de leer todo el libro, pero sí, bueno, entonces está bien, me retracto. Básicamente, algunos, acá no pudimos leer todos los textos, pero sobre todo los que participamos en la conferencia hace 4 años los conocemos, porque estábamos ahí, pero ustedes, salvo que lo hayan hecho en tiempo récord, no pueden haber leído todavía estos textos, así que yo lo que quiero, imagino que todos vamos a hacer un poco es, por un lado, celebrar la salida del libro, y lo que yo voy a tratar de hacer, en todo caso, es invitarlos, con unas muy pocas palabras, a leerlos, a leer estos textos y a ver cómo maduraron o cómo cambiaron o cómo cambia la lectura nuestra en los 4 años que pasaron desde que los empezamos a hacer. Y quería empezar con una anécdota que me pasó cuando llegué a Buenos Aires el 15 de junio, y que tiene que ver con recordar y con cómo recordamos, que es algo que atraviesa obviamente todos estos textos. El día que llegué se hacía la presentación de una muestra que se llama Papelitos, 78 historias del Mundial 78, que organizó distintos grupos alrededor de Memoria Abierta, y este site, que contaba 78 historias sobre el Mundial, organizó una muestra en el Parque de la Memoria que se lanzaba ese día. Entonces yo llegué y a las pocas horas estaba ahí en el Parque de la Memoria, donde la presentación se lanzó con una especie de presentación láser en 3 dimensiones que... Exactamente. Aprendí esa palabra ese día, aprendí esa palabra justamente ese día, que mostraba un recorrido por lo que iba a ser la muestra. Y estando ahí, todos nosotros más o menos estamos familiarizados con las imágenes del Mundial 78 y de alguna manera tenemos una predisposición a saber cómo leerlas, ¿no? Las imágenes y con el sonido del Mundial 78. Ahora que lo veo a mi amigo Martín Liut, que es músico y compositor, con el cual hicimos hace más de una década una vez una instalación sonora en Plaza de Mayo sobre los últimos 50 años de historia argentina, y la parte de escribir y escuchar los relatos del Mundial, particularmente una escena que había un diálogo entre Muñoz, Videla y Menotti, tenía un fondo muy obviamente tortuoso, digamos, incluso para nosotros en el momento de hacerlo y escucharlo 700 veces hasta poder armarlo. Y estábamos ahí en la muestra, y la muestra mostraba una imagen de uno de los partidos con el relato de fondo, y por arriba se superponían unas imágenes tipo de Wall con Pink Floyd, de unas botas y unos rifles. Y en un momento yo me encuentro como haciendo así, porque lo que más quería era que se corrieran un poco las botas, porque quería ver el gol de Luque. Estaba así, tratando de ver, de adivinar la imagen de atrás. Me doy cuenta, me doy un poco como de incomodidad, y escucho una persona un poco más joven que yo de atrás que dice: ¡qué golazo! En un lugar donde tenemos 20, 30, era la primera muestra de varias series que se hicieron entonces. Lo que quiero decir es que muchos de estos trabajos y de las obras que son analizadas en este libro son sobre recuerdos en los cuales recordamos más o menos lo que podemos, más o menos lo que queremos, y que esos recuerdos están mucho más atados al presente desde el cual recordamos, que lo que nosotros queremos asumir en general.
Y esas obras que se describen y que se analizan acá son mucho menos que una historia, son mucho menos que la historia, sin menospreciarlas para nada, al contrario, y son más como fragmentos, en muchos casos atados, en el caso de muchos de los autores, atadas a experiencias personales sobre las cuales se trabaja, en todo caso discutiremos cómo, pero son como fragmentitos de una historia mucho más grande que en todo caso si existe como historia es la suma de todas esas memorias, pero que no tienen el compromiso o el mandato de tener que contar la historia, de tener que presentar un testimonio. ¿No? Un poco como decías vos, por un lado, muchas de estas obras, particularmente las novelas que llegaron a considerarse como un género, literatura de hijos, tuvieron una lectura que era esa, este era el testimonio de los hijos sobre algo que habían vivido hacia atrás, y yo creo que una relectura, a medida que pasa el tiempo, lo creo cada vez más, tiene mucho menos que ver con reflejar un testimonio, con reflejar una experiencia específica, con testimoniar qué fue lo que pasó en una época, o qué fue lo que pasó en la infancia de ciertas personas durante una época, y más tienen más textura y más interés cuando uno ve cómo es el presente de los que están produciendo esas obras en relación a cómo se relacionan con el pasado de atrás. Me parece que es algo que se puede ver en todos los casos si uno ve, de entre todas las cosas que se analizan en el libro, particularmente el trabajo, particularmente para mí al menos, el trabajo de Félix Grusone, y el trabajo que analiza Jordana de Félix Grusone sobre las chanchas. Uno puede ver cómo una misma infancia, en todo caso una misma experiencia, un mismo testimonio, va evolucionando novela tras novela y a lo largo de la trayectoria de esa persona, a lo largo de los distintos presentes de esa persona, hasta transformarse en algo que es totalmente distinto y al menos en cuanto a la obra, totalmente emancipado de ese evento que la provocó. Me parece que en general algo interesante, y creo que los textos estos de acá invitan a leer estas obras en ese sentido, son obras despojadas del mandato histórico, de contar qué fue lo que pasó, y están mucho más, quizás más que lo que los autores lo sentían en ese momento, mucho más ancladas en el presente en el cual se escribieron, que es un periodo que groseramente iba desde el 2000 hasta el 2015, y que políticamente se ha inscrito como el momento del kirchnerismo, en el cual hay algo de regresar hacia los 70, o hacia la Guerra de las Malvinas, que son los dos temas en los cuales está organizado estos textos, pero que me parece que hay mucho más para ver y para leer en estas novelas, y que estos textos reflejan en el acto de regresar, en el movimiento de mirar para atrás, en la forma en la cual el presente de estas personas forma o informa la forma en la que nos damos vuelta para mirar para atrás, que en ese pasado en sí. Yo pensé bastante en eso, releyendo ahora el texto de Silvia Molloy, también en relación a la experiencia personal mía de regresar a Buenos Aires periódicamente, el texto de Silvia que se llama Recordar desde lejos, ¿no? Y que describe sobre todo la mirada post-exilio, en ese regreso a Buenos Aires, y a un Buenos Aires medio fantasmagórico, de personajes de dos novelas, de dos textos de Kosarinsky y de Tununa Mercado, en el cual lo fantasmagórico y lo innombrable está relacionado con la desaparición,
y con objetos y personas específicas que no pueden nombrar porque ya no están, y que es muy poderoso el texto en ese sentido. Obviamente por cómo está escrito por Molloy, pero por la forma en la que captura ese rasgo común de esas dos novelas. Pero yo creo que también es una invitación, como lo viví yo desde mi propia experiencia de volver a Buenos Aires ahora, es una invitación para una cosa más grande, más general, quizás menos atada a la experiencia específica de la dictadura, que tiene que ver con tratar de regresar a algo que ya no está, y a los que les toca, muchos de acá y a mí también, hacer ese gesto de regresar periódicamente a Buenos Aires. Crecientemente me doy cuenta que pasa exactamente lo mismo, aun cuando ese regresar yo vuelvo a Buenos Aires cada vez menos cargado, a un Buenos Aires cada vez menos cargado por esa experiencia histórica de los personajes de Kosarinsky o de Tununa Mercado. Y me pasan cosas que leyendo el texto de Molloy me identifico mucho, relacionarse con cosas que son fantasmagóricas. Una que me pasa es con los... Tengo una fascinación, me he dado cuenta en los últimos tiempos, con las puertas. Hay una enorme cantidad de edificios en esta ciudad que tienen las puertas de vidrio, los marcos de metal verde y los marcos de esos metales verdes que son como de bronce y que se le ven como las marcas de la cera que le pasan los porteros periódicamente, y estoy como agarrado de eso. Y me doy cuenta que son los edificios donde vivía yo hace 40 años. O hace 30 años. No hay algo mucho más espectacular en eso que en los edificios, en todos los que siguieron, que tienen otras puertas, otras ceras y otras cosas. Hay algo fantasmagórico que es profundamente, que yo siento que es profundamente vital, digamos, y que es productivo literariamente, pero espiritualmente, si uno no se le da por escribir, que tiene que ver con no encontrar eso que uno va a buscar, y que puede o no estar atado a la experiencia histórica específica de las cosas a las que refieren muchas de las novelas o de las obras artísticas que están presentadas acá. Yo creo que en ese sentido muchos de los textos, incluyendo, pero no solo, el de Silvia Molloy, invitan a una apreciación de toda esta literatura y otras obras como algo distinto, de nuevo, a algunas implicancias, algunas cosas implícitas en la definición del género de literatura de hijos, y los presentan más como un acto mucho más vital de habitar el presente en el cual esos textos están escritos, problemático y productivo, explosivo, como fue el de todos esos años, de intervenir en ese presente, de decir cosas que tienen que ver mucho más con lo que hay que hacer o dejar de hacer en ese presente, que con una mirada particularmente o enteramente formada por la nostalgia. Y en ese sentido creo que la literatura que se analiza en estas páginas, más allá del valor literario que tenga cada una de ellas, y ojalá los textos de análisis acá sean una invitación también para leer esos textos literarios, pero creo que más allá de eso, como valor literario, tienen valor como objeto de reflexión sobre la década del 2000, mucho más que sobre la década del 70. Son vistos hoy, 4 años después, revisados nuestras experiencias, un mundial después del momento en que empezamos a pensar sobre estos textos, los veo como mucho más quizás modernos,
modernos en el sentido de la disposición y mucho más actuales que lo que los veía hace 4 años, en muchos casos anticipando problemas, lo cual no es una condición necesaria de una obra literaria, pero en este caso sí lo son, anticipando problemas y discusiones que se iban a venir en la Argentina sobre la cuestión de derechos humanos, sobre la cuestión de cómo miramos el pasado, sobre si hay una sola forma, o sobre si debería siquiera haber una sola forma de recordar ese pasado, y sobre la tensión que hay entre eso y las políticas públicas y entre esas memorias individuales de todos nosotros y el poder político, que me parece que revisitan, digamos, que visitan esos textos desde una perspectiva distinta. Me parece que las formas en las que vimos los textos hace 4 años, muy pegadas al debate sobre si existía o no una literatura de hijos, y muy pegada al final de una etapa de un debate sobre los 70 y sobre lo que había pasado en los 70, son como una especie de etapa en la discusión de cómo se lee esta literatura, y en ese sentido pueden ser, y termino con esto, estos textos una invitación para empezar a releer, para empezar una nueva etapa y empezar a releer una década, no la de los 70, sino la de los 2000, que de una forma no muy lentamente se va convirtiendo en parte de la misma historia, ¿no? Creo que principalmente aquel que no pudo leer por completo el libro, así que me voy a limitar a decir algunas cosas, motivada fundamentalmente a partir de lo que estuve, como suele ocurrir, ¿no? De lo que estuve leyendo y de lo que ocurrió mientras lo leía. Bueno, por empezar, quizás una sensación que tiene que ver con el último escrito, a propósito de la literatura infantil y juvenil sobre Malvinas, que termina de una manera ampliamente optimista acerca de lo que significa la publicación de esos pequeños escritos, de esas pequeñas cuentos para niños, que quizás incluso más allá de la misma, si se quiere, para pensarlo con una palabra demasiado clásica y hoy hasta difícil de usar, calidad de esos textos, sin embargo es un análisis que termina de una manera muy optimista, ¿bien? Casi como invitando a pensar que el mero hecho de que se haya empezado a escribir para niños y para jóvenes sobre Malvinas nos está asegurando la posibilidad de que haya una transmisión, una continuidad en la memoria, la posibilidad de interrumpir los vacíos, los hiatos que se producen entre una generación y otra. Digo esto porque a mí hay algo de este libro que me causa algo parecido. Quiero decir, me parece que acá hay un trabajo que vienen sosteniendo algunos compañeros y algunas compañeras académicos, que lo vienen sosteniendo con un enorme rigor intelectual y al mismo tiempo con una suerte de decisión de continuar en una brecha, en una línea, en un pensamiento que acompaña, por lo pronto, a un conjunto de ficciones maravillosas que se vienen produciendo en el último tiempo. Uno puede tener algunas cosas que le interesan más, otras que menos, pero que uno no puede dejar de decir que son maravillosas películas también. Y acá hay una decisión de engarzarlas, pensarlas, estar con ellas, acompañarlas, rodearlas. Y me parece que ahí, en este trabajo que viene llevando adelante Jordana, también Mariana, con una doble faceta, bien, y varios compañeros más, Cecilia, me parece que es un trabajo de primer orden y que quizá no sobran tantas cuestiones para ponerse demasiado contento, pero esta es una que dice, bueno, acá hay algo que está y que continúa, que perdura, ¿no? Un trabajo que insiste. Eso por un lado. Después, esta cuestión de la historia y la memoria, yo básicamente de oficio soy profesor, y particularmente profesor de historia, por lo tanto algo de lo que señalaba Ernesto me genera como una inquietud interesante, ¿no? En el sentido de decir, ¿cuánto de estas producciones pertenecen al momento en el cual se produjeron, cuánto pertenecen al pasado, cuánto hay de verdad en ellas? Quizá la palabra un tanto fuerte sea esa, ¿verdad?, ¿no? Me remito, para discutirlo, a dos problemas que son bien distintos. Uno, hay un texto que recomiendo mucho. Ricardo Piglia, si no me equivoco, en el año 2010, participó por invitación de dos historiadores, CONICET, investigadores
de muchísimo archivo encima y que no ponen una palabra si esa palabra no está, digamos, bancada por un archivo. Me refiero a Raúl Fradkin, dos grandes historiadores, y por Gabriel Di Meglio. Lo invitan a Ricardo Piglia a una conversación en un espacio de posgrado. Y en ese espacio de posgrado conversan sobre él alrededor de un cuento. Es un cuento de Ricardo Piglia, si no me equivoco, del 64, que es la narración de la historia. 67, no, pero las actas del juicio, perdón. Las actas del juicio, año 67 creo que es un cuento donde Ricardo Piglia lo que hace es contar, poner en una primera persona a un gaucho, que es el gaucho que mata a Urquiza, y explica ese gaucho por qué lo mata. Y en verdad es alguien que ha tomado el testimonio de ese gaucho, digo, un juez, bien, que lo ha tomado y que cuenta, ¿no? Y que relata, y está la voz de ese gaucho. Raúl Fradkin, que es un historiador ya grande, y además fenomenal historiador, lo que le dice a Ricardo Piglia es cómo hizo para producir eso. Que él nunca pudo producir con, dice Raúl Fradkin, con todos los ensayos, con toda la voluntad de escribir historia, nunca pude producir esa verdad que vos lograste en este cuento. Quiero decir, la cuestión de la verdad y la ficción y la cuestión de la verdad y la historia. Y además diría algo más, ¿no? La verdad y la transmisibilidad. ¿Bien? Me pasa, voy a hacer algo ligado a, ya lo tengo al lado, Martín, trabajo con mis estudiantes secundarios muchas veces alrededor de San Martín y le doy vueltas a la figura de San Martín. Y fenomenalmente, sin que sea lo que a mí más me guste, que se haya escrito sobre San Martín, a ellos les fascina Muero contento del señor Martín Coan, cuento del año 1994. Para ellos es casi como que captan que ahí, básicamente porque está hablando Cabral, bien, de las primeras cosas que has escrito, creo, Martín. Cuando era joven. Bueno, fenomenal. Entonces, ahí nos ponen un problema los historiadores. Y para leerlo esto del reverso, Piglia no dice mucho más, dice que intentó dar con una voz. Piglia estudió historia en La Plata con Enrique Barba, conocía de archivos, había tomado esa voz, pero escribe literatura. Y eso es literatura, ese gaucho nunca existió. ¿Bien? Eso que ahí se dice nunca estuvo. Ahora, hay algo de esa ficción que produce eso. Quiero decir, pensando de vuelta, lo de Félix Brusoni y el 76, sus cuentos. ¿Cuánto capturan? Y si se quiere, si no cuánto capturan tan solo del 76, cuánto capturan de ese pasado inasequible, que continúa, que es largo, que está en el 76, pero que también está en el 2007, 2008, ¿bien? Y de ese proceso que, si se quiere, hoy lo vemos y parecen que son años que están en distancias enormes, pero que sin embargo no están en esas distancias. En contracara, en el año 2006, me acuerdo que yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación e invitamos a Pilar Calveiro, una cosa para mí genial, se invitó a Pilar Calveiro a Corrientes, a hablar con estudiantes de formación docente en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. No llega, o sea, no sé, va, digo, generalmente ¿no? El sistema intelectual y también del espectáculo tiene una manera de rotar por la Argentina, en donde lo que rota por la ciudad de Buenos Aires, y si no rota por Córdoba, a Corrientes llega poco. No, a Corrientes llega poco. La idea fue llevarla a Corrientes y fue algo fenomenal. Nosotros veníamos trabajando mucho Poder y Desaparición con los estudiantes, y hubo gente que fue desde Reconquista, Norte de Santa Fe, cruzó el río para ir a escucharla a Pilar Calveiro. Fenomenal, raro, Pilar Calveiro, casi como una psicoanalista que no dice lo que uno quiere escuchar del psicoanalista, habló de otra cosa, no habló de ese libro, sino que habló de Abu Ghraib, ¿no? Y todos queríamos escucharlo, todos habían venido para hablar de Poder y Desaparición, bueno, fue parte del problema. Pero lo cierto, la experiencia fue fenomenal, obviamente comimos un pescado a la orilla del río, pero cuando volvemos y nos despedimos de ella en el Ministerio de Educación, en el año octubre del 2006, ella nos dice, bueno, ¿y ahora cuándo van a escribir el libro de historia? ¿No? O sea, bárbaro lo que yo hice. Probablemente también, incluso había una novela de la que ella nos hablaba bastante, Lo que mata la velocidad, lo que mata las balas es la velocidad, una novela de un compañero de ella. Nos estaba diciendo, hay algo que es la historia, hay que escribirla. No, Silvana hace una cita digamos, de George Simmel, donde George Simmel, sociólogo, principio del siglo XX, dice, algo puede incorporarse a la historia cuando hay algo del sistema temporal de nuestra existencia que se estabiliza, algo por el estilo, ¿no?
Una pretensión que uno diría después de Auschwitz, después de Benjamin, imposible, ya nunca más se va a estabilizar. Por lo tanto, nunca más podremos tener un libro de historia. Bien, y lo que tenemos es esto. Ahora, mientras que digo eso, pienso, es más que necesario tener la impresión de que hace falta alguna vez un libro de historia, ¿no? que nos haga descansar, ¿no? Que nos haga descansar un poco. Hasta descansar de nosotros mismos y de nuestras primeras personas, ¿no? Bueno, nada, a mi entender este libro está jugando en este problema. No está jugando en este problema. Vengo de un encuentro fenomenal en la provincia de Córdoba. Yo trabajo, bueno, soy profesor y trabajo bastante ligado a cuestiones de educación ahora en la provincia de Córdoba, en donde pasan esas cosas geniales de la Argentina, provincia de Córdoba, sabemos la situación política entera, no hace falta decir nada, pero se invitan a dos fenomenales pedagogos, uno belga, que se llama Jan Machelain, que tiene un grandísimo libro que se llama En defensa de la escuela, una cuestión pública, un pedagogo, y a Jorge La Rosa. Y lo que presencié fue algo alucinante. Estos dos pedagogos, y sobre todo este belga, que tiene una idea, ¿no? Él dice, hay escuela, dice él, si se suspende en la escuela, en el aula, el tiempo del mercado y el tiempo de la familia. Solamente en ese entonces hay escuela. La escuela tiene que hacer una suerte de, tiene que tener, digamos, desacelerar, colocar otro tiempo, es una suerte de anacronismo, un detenimiento que el tiempo del mercado y el tiempo de la familia no produce. Entonces, bueno, va a los griegos. ¿Qué quiere decir escola en griego? Quiere decir tiempo libre del mercado, de la familia. Interesantísimo. Ahora, la idea del tipo este es esta. Puede suceder eso y puede suceder realmente, atención, si logramos que algo para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros alumnos de repente se erija como más importante que ellos mismos. Si cada uno, ¿no?, supone que es lo más importante, es imposible que haya educación. Ahora, claro, intentaba convencer a un conjunto de estudiantes, no, de docentes, no había manera. O sea, por ejemplo, hoy la obsesión de los docentes es la trayectoria de cada chico, conocer la familia de cada chico, porque en parte conociendo la familia de cada chico conocemos los problemas que tienen en el aprendizaje. Entonces estamos atentos a cada uno de los problemas y también entonces estamos ligados a los condicionamientos. O lo que dice la neurociencia, hay que estar, ¿no?, atento a la particularidad de cada cerebro, porque y lo que dicen estos pedagogos es todo lo contrario. Hay que suspender todo ese conocimiento, poner algo sobre la mesa y que se produzca conocimiento. Para eso hay que descansar de la relevancia de uno mismo. Hay que convencernos de que hay algo más importante que uno mismo. Ahora, cuando yo veía el fracaso de los pedagogos en esta voluntad de explicar esto, que fue un fracaso estrepitoso, lo que veía es, claro, es ir en contra de la época. Porque nuestra época lo que nos dice fundamentalmente es que no hay nada más importante que nosotros mismos, ¿no? Y es un problema enorme, ¿no? Y es un problema que tiene que ver, está clarísimo, con los militantes que fueron desaparecidos, bien, que tiene que ver también, en buena medida, en parte, ya creo que está en una suerte de bisagra, de umbral, con los combatientes de Malvinas, bien, y tiene que ver con nuestra propia percepción del asunto, ¿no? Bueno, hay mucho ahí que me da ganas de pensar a propósito de esto, pero también casi pensar la extraña y fenomenal novedad de este tiempo en función de no concebir que hay algo más importante que el propio individuo. Para Simons y Machelain, Simons es el otro coautor de este libro que citaba, lo que es más importante que el individuo no es la revolución. No es ni la revolución, ni tampoco es Dios. Es el mundo. Muy Arendt, muy Hannah Arendt. Es el mundo. Es el mundo. A él no tenemos que deber. Al mundo. El mundo es eso que va a estar estaba antes de que naciéramos y va a estar después de que cuando ya nos vamos, va a seguir estando. Bien, eso es lo más importante y es lo que hay que preservar. Que es lo que está en peligro, dicen ellos también. Bien. Quiero decir con esto, ¿cómo hacemos para tener conciencia o pensar esto? Y me parece que el escrito de Ernesto va por este lado, me da la impresión de que tiene enormemente o está jugando permanentemente entre lo que hay de singular en ser hijo, ¿sí?, de desaparecido, y a la vez también en lo que hay de mundo, en eso, en lo que hay de una experiencia que comenzó con Cristo, ¿no? Y el por qué me abandonaste, Padre. Bueno, y eso, quiero decir, me parece que está jugando en este libro de manera interesante. También lo pienso, y lo pude ver bien en el artículo de Jordana,
a propósito de Félix Brusone y cómo pensar este tránsito de Félix Brusone de 76 a Las Chanchas, en donde el yo ese yo que estaba muy presente, esa cuestión autobiográfica que estaba muy presente, empieza a borrarse, casi como si hubiera una necesidad de descansar del yo. Decir, bueno, hasta acá, ¿no? Veamos cómo hacemos para conjugar otra cosa. Bien, para conjugar otra cosa. Ahora, está esta fuerza, pero al mismo tiempo está la fuerza que nos dice que no hay, que es complicadísimo, que es casi imposible. Por lo menos para nosotros hoy, ¿no? Ya más de una generación, porque nosotros somos más grandes, pero en esa situación. Algunas cositas más y no muchas más. No recuerdo, no volví a leer, en verdad Jordana con enorme generosidad me invitó a sumar este escrito mío, que en verdad fue una presentación de una película, la de Virginia Croato, La Guardería. Virginia no la vi todavía. Oculta, pero está. Hola Virginia. Bueno, película que me encantó, que comenté, me dio ganas de decir lo que dije y después de ponerlo acá en este libro. Decía, no sé si incluí esto, Marc Bloch, grandísimo historiador de los anales, en un libro fenomenal de Bloch, si no me equivoco, 44, antes de morir a manos de los nazis, Marc Bloch toma un proverbio árabe que dice algo así como: nuestros hijos, más que a nosotros, se parecen a la época. O incluso más fuerte, son más hijos de la época que de nosotros. ¿No? Son más hijos de la época que de nosotros. Me parece que hay algo acá de lo que se está, y lo que básicamente pienso en el texto de Ernesto, me parece que le están dando vuelta a esto. Pienso también en el texto de Cecilia, ¿no? Donde Cecilia hace esta cuestión de cómo suspender la autoridad biológica. Cómo suspender la autoridad biológica sobre la experiencia o en relación con la experiencia, ¿bien?, de la violencia política en Argentina y del terrorismo de Estado. Que la autoridad biológica no imponga un tipo de comunidad que sea tan solo la comunidad de la sangre, que haya posibilidad de producir una comunidad política, que haya posibilidad de producir una comunidad política. Insisto, me parece que son fuerzas que en este libro están jugando, bien, y de manera muy interesante. Yo sumaría, y ya para ir cerrando, que a mí el artículo desconocía plenamente que en Facebook el 24 de marzo del año 2010 hubo gente que cambió su imagen, su perfil, ¿no? y que puso imágenes vacías, fantasmales, espectrales, o tomando fotos de desaparecidos, ¿bien? Y que ahí se produjo una suerte de conmemoración de otro tipo que lo que hace Cecilia es ligarlo al siluetazo de septiembre de 1983. ¿No? Yo desconocía que esto había ocurrido. Y hay algo ahí que se plantea ella en esto de poder producir una comunidad aún fugaz, pero que reestructure el poder del vínculo ligado a lo biológico, a la sangre, por otro tipo de vínculo y otro tipo de afección. Me parece interesantísimo. Ahora también a uno le pasa que uno también se pregunta quizá la pregunta que me está insistiendo bastante ahora, que es con el problema de la potencia, ¿no? La potencia de esas comunidades. ¿Cuál es la potencia de esas comunidades? ¿Cuál es la potencia de esos nosotros que se forman? Quiero decir, sabiendo que cuando esos nosotros que se producen, se forjan, tienen una potencia excesiva, aplastan al individuo y producen desastres en la historia. Pero también sabiendo que el exceso de individualismos producen otros desastres igualmente desastrosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas potencias? ¿Cómo se ligan? ¿Cómo se producen? A mí me parece que lo que se está armando y se nota en este libro es que acá hay una comunidad de pensamiento interesantísima. Y bueno, nada, celebrar eso nomás. Muchas gracias. En un libro de entrevistas a escritores argentinos contemporáneos, nada escaso, debo decir, en rencor y resentimientos, di con un pronunciamiento que en cierto modo me desconcertó. Hay uno que expresa allí su recelo hacia la literatura cuyo tema sea la dictadura militar. Mi desconcierto se debió no a una razón ideológica, sabemos qué clase de tiempos corren, sino estética. Me pareció raro que, tratándose de un escritor, mea culpa, prejuicio propio, ¿qué puede significar hoy en día
que alguien sea o se diga escritor. Nada, nada de nada. Me pareció raro que, dedicándose a la literatura, pueda referirse a la dictadura militar como un tema, cuando lo cierto es que desde hace tiempo, o desde siempre, lo que la dictadura militar le plantea a la literatura y al arte en general es antes que nada la necesidad de una forma, es decir, una búsqueda de formas. ¿No habrá hablado aquel escritor de tema en el sentido de Tomayevsky? Me temo que no, puedo darlo por seguro. ¿Tiene sentido hablar así de tema y de formas a esta altura de los acontecimientos? Personalmente pienso que sí. El tema se transitó y se transita, para mal de los que promueven olvido, en discursos y registros muy diversos. Para la literatura supuso más bien, podría decirse que desde un comienzo, ese desafío de búsqueda de formas. Ricardo Piglia en Respiración Artificial. ¿Cómo narrar los hechos reales? En aquel entonces, entre tantos, Manuel Puig, El beso de la mujer araña, Elvira Orfé, La ceremonia del ángel, Juan José Saer, Nadie nada nunca, David Viñas, Cuerpo a cuerpo, y más hacia aquí, Liliana Hecker, El fin de la historia, Luis Guzmán, Villa, Carlos Gamerro, El secreto y las voces, y más hacia aquí todavía, Laura Alcoba, La casa de los conejos, Leopoldo Brizuela, Una misma noche, Hernán Roncino, Glatzo y un millón de etcéteras. Está claro que la literatura no toca un tema, explora formas, precisamente porque se trata de hechos políticos y por ende parece un tema. Y en tanto que tema parece ya dado, es preciso remarcar hasta qué punto lo que la literatura hizo y hace es tratar de dar con una forma, o mejor dicho, crearla, encontrarla o suscitarla, detectarla o producirla. Excede así la función documental o testimonial, a la que a veces se la reduce. Excede así las ambiciones del realismo, en las que a menudo se la quiere hacer encajar. La literatura y, en verdad, todas las artes, también el cine y la pintura, la escultura y la fotografía, etc. Dentro de este planteamiento más general, el de los desaparecidos conlleva, sin dudas, un desafío singular, tal vez más arduo. Ni vivos ni muertos, como estableció el tenebroso criminal en jefe en su momento, inscriptos dramáticamente entre la presencia irrevocable y una lacerante ausencia, entre la más brutal corporeidad y la violencia de lo incorpóreo, entre estar y no estar, entre la borradura y la huella, hay una extensa y consistente elaboración precediendo a este libro, El pasado inasequible. Y es el proyecto de investigación que las compiladoras de este libro sostuvieron largamente bajo la dirección de Kirsten Malke. Narrativas del terror y la desaparición, dimensiones fantásticas de la memoria colectiva argentina. A esa imprescindible interrogación de lo fantasmal, nutrida de lo que las artes tenían para decir al respecto, desde el género literario de los relatos de fantasmas hasta los desvelos de la primigenia fotografía por poder fotografiar espectros, siguieron sucesivas ampliaciones que el pasado inasequible plasma. Jordana Blechmar, Silvana Mandolesi y Mariana Eva Pérez convocaron a un congreso llevado a cabo en Londres en junio de 2014 primero, y a este libro, que encomio, aunque integro, después, a una serie de críticos y críticas que aseguraron, como corroborará cualquier lectura, una marcada diversidad de enfoques y de objetos. Novelas, películas, fotografías, historietas, obras de teatro y aún una campaña implementada en Facebook, en abordajes historicistas o textualistas o culturalistas,
abocándose a los objetos o poniéndolos en contexto. La ampliación de miras cubre otro aspecto en El pasado inasequible. De la indagación sobre la figuración de la desaparición y los desaparecidos se pasa, pero se pasa en esa misma clave, la de lo fantasmal y la espectralidad, a la indagación de la inscripción de los hijos de desaparecidos y a la indagación de la figuración de los excombatientes de Malvinas. Hay en eso, tanto en lo uno como en lo otro, posturas distintas y aún en conflicto, que en algunos abordajes, por simple cautela, por una implícita sacralización, se disuelven en una forzada homogeneidad. El pasado inasequible se reintroduce, para bien, las tensiones y la disparidad que pueden existir entre distintas maneras de enunciar y de evocar, siendo hijos o excombatientes. Como coda, menciono una satisfacción particular, que sea una de las fotos de Helen South que en su momento me impulsaron a escribir para aquel congreso y para este libro, la que está en la portada de El pasado inasequible. Así como implicó para mí una invitación a la escritura, descuento que será para ustedes una invitación, otra más, a la lectura de este libro.